foco más antiguo de adoración y de mayor importancia de Europa, ardió bajo un manto de fuego que eliminó buena parte de la catedral de Notre Dame. Durante la jornada de este 15 de abril, un incendio arrasó con el tejado del edificio, provocando el pánico de los fieles y de los turistas y eliminando rastros centenarios que marcaron la historia medieval y el posterior modernismo del viejo continente. Inaugurado en 1345, está situado en la isla de la Cité, la que es rodeada por el río Sena. Formado bajo un fuerte estilo gótico, Notre Dame ha sido testigo de los cambios europeos que mayormente se veían reflejados en la capital de París. Al interior de su arquitectura, la historia ha marcado diferentes hitos, como la coronación de Enrique IV y de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la quema en la hoguera del caballero templario Jacques de Molay. Para el catolicismo, la Catedral de Notre Dame es también refugio de reliquias cristianas únicas en su tipo y de un valor invaluable. Por ejemplo, en su interior se encontraba la corona de espinas que supuestamente habría sido utilizada momentos antes de la crucifixión de Jesús. En Notre Dame también se lucía una sección de la cruz de Cristo al interior de un relicario, además de los clavos que habrían gatillado el sufrimiento de Jesucristo. Sin embargo, y como si fuera poco, el incendio de la Catedral de Notre Dame no fue lo único que pereció entre las llamas durante estos días. Al mismo tiempo que se quemaba el símbolo del catolicismo en París, el islamismo perdía parte de uno de sus mayores centros históricos del planeta y uno de los puntos de conflicto más ardientes entre árabes y judíos. En la mezquita Al-Aqsa, ubicada en Jerusalén y considerada como el tercer epicentro del Islam, las llamas arrasaron con el techo de la sala de rezos. Dos voraces sucesos ocurridos casi al mismo tiempo en el corazón de las dos religiones monoteístas más importantes del planeta. ¿Se puede interpretar de alguna manera ambos hechos? ¿Existe algún mensaje divino ante todo lo ocurrido? ¿Habrá algún escrito de Nostradamus que haya profetizado todo esto? Hoy, en Mentiras Verdaderas, Dr. File nos sumerge en un viaje apasionante por la historia oculta de Notre Dame. 10 de la noche con 32 minutos en vivo y en directo, como siempre, Dr. File, gusto de tenerlo por acá nuevamente. Igualmente, Eduardo, estar contigo, con todos los amigos en casa. Semana particularmente noticiosa y nos metemos de lleno en la historia de Notre Dame. Quiero preguntar de inmediato, a propósito de algo que se ha especulado mucho durante esta semana. ¿Predijo Nostradamus el incendio de la Catedral de Notre Dame? Amigos y amigas, en los últimos 500 años, Nostradamus predijo muchos eventos que se terminarían cumpliendo. El último fue el nombre del tercer anticristo que hoy día pisa la tierra. Pero sobre el incendio en la Catedral de Notre Dame, Nostradamus no dijo nada. Y aquí uno tiene que ser muy claro, Eduardo, porque nosotros a nivel de estas profecías, nosotros estamos en un momento que se llama la pasión del iluminador. La pasión del iluminador, ¿ya? Así es, un momento de muchísimos cambios en todo orden de cosas, como los que sabemos y hemos conversado más de una vez. En estos momentos, a nivel de la visión astrológica y predictiva, profética, el mundo se divide fundamentalmente entre los escépticos y una manada de astrólogos, pseudoastrólogos, charlatanes, que cuando ocurren estos acontecimientos lo que hacen es tomar, en este caso, a Nostradamus y decir que lo anunció bajo una interpretación completamente subjetiva.
Entonces, frente a este anuncio, porque que ha recorrido el mundo entero, de que Nostradamus anunció el incendio de Notre Dame, yo desarchivé el libro de Nostradamus y me puse a buscar si existía alguna cuartilla que anunciaba esto. Y en realidad no existe. No existe. No existe. Pero ¿qué es lo que pasó? Y aquí está lo interesante, porque la persona, esta astróloga que busca, bueno, la fama momentánea, tomó una centuria, la centuria 1, la cuartilla 51, que dice lo siguiente: la cabeza de Aries, Júpiter y Saturno, Dios eterno, lo que cambia. Los malos tiempos volverán de nuevo después de un largo siglo. ¡Qué confusión en Francia e Italia! Esa fue la cuartilla que esta astróloga, que ahora, bueno, ha tenido su minuto de fama, tomó y la interpretó de la siguiente manera, diciendo: un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificador. Nuestra Señora llorará por todos nosotros y brillará en la lejanía. Con la entrada en la primavera, una iglesia se quemará. Una gran iglesia de todos los tiempos se quemará por los pecadores. El fuego quemará los símbolos que se han utilizado para el ego de los hombres y no en el nombre de Jesús. En Francia, España o Italia arderán las cúpulas para purificarse. Una gran iglesia se quemará para traer buenas nuevas. Entonces, cuando uno ve esto, Eduardo, ve la manipulación de Nostradamus, uno tiene que decir, queridos amigos, esto es simplemente un sensacionalismo para buscar prensa y que se hagan famosos y que lo inviten a unos programas, etc. ¿Por qué? Porque la cuartilla 51, Centuria 1, en realidad la interpretación ya se cumplió esa cuartilla, particularmente la conjunción, porque se habla de una conjunción de Júpiter y Saturno en Aries, ocurrió el 13 de diciembre de 1702, durante la Guerra de Sucesión Española bajo Luis XIV. Los malos tiempos también, cuando habla los malos tiempos volverán, se refiere esta cuartilla a la revolución, es otra parte, a la Revolución Francesa. Perfecto. ¿Ya? Y en 1802, por cierto, qué confusión en Francia e Italia. En 1802 Francia se vio embrollada en toda la campaña en Italia, y en enero de 1802 Napoleón fue declarado presidente de la República Italiana. Por lo tanto, quiero dejarlo claro una cosa, amigos y amigas. Nostradamus en los últimos 500 años profetizó muchas cosas, pero ya aquí, en este libro, no hay ninguna profecía más que se pueda cumplir ni hoy día ni mañana. Por lo tanto, Eduardo, a Nostradamus hay que volverlo a archivar, y cuando aparezca alguna de estas centurias, la vamos a revisar para revelar la verdad. ¿Por qué cree, doctor Fay, que esta mujer utiliza una cuartilla de Nostradamus a su amaño? Simplemente, Eduardo, por lo que lo hacen los charlatanes, por lo que lo hacen los astrólogos, los pseudovidentes, los psíquicos que proliferan en estos tiempos de inmensos cambios. Estamos en tiempos de la pasión del iluminador, conflictos espirituales, las religiones de todo el mundo cayéndose a pedazos en sus doctrinas y en sus aspectos morales. Son instancias donde no solamente proliferan las sectas, sino que proliferan estos astrólogos de baja monta, pseudovidentes, que hay que tener cuidado, porque en el fondo lo que quieren es tener un minuto de fama. Tengo otra pregunta para usted, doctor Fay, porque al mismo tiempo que ocurría el incendio de la Catedral de Notre Dame, se incendió la mezquita de Aqsa en Jerusalén. ¿Estos dos incendios son casuales, son accidentales, o quizás desde alguna perspectiva hay una coordinación histórica entre ambos hechos de fuego? La versión oficial te dice
que fue un simple accidente. Afortunadamente nosotros estamos diciendo que esto, pero los demás medios no lo van a escuchar. Al menos aquí, como nosotros sí decimos la verdad, Eduardo, efectivamente, mientras ardía Notre Dame, se quemaba al mismo tiempo parte de la tercera mezquita más importante para el mundo del Islam, la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. Uno de los muros de esa mezquita es precisamente la muralla de los lamentos, que es el símbolo religioso más importante del pueblo judío. Entonces, cuando aparece la versión oficial y dice que esto es simplemente un accidente, una coincidencia, bueno, ahí está la versión oficial. Pero uno tiene que decir, al menos sobre esto, 3 reflexiones muy rápidamente. Si estos incendios tienen una connotación política, ¿cómo la han tenido? Recordemos las palabras de Franklin Delano Roosevelt, que dice: no hay nada casual en política. Si ocurre algo, un evento de resonancia política, es porque así se había planeado. Segundo, si es que este evento de Notre Dame tiene alguna significación religiosa, un verdadero evento místico, siempre está anunciado por señales cosmológicas, por lo tanto tampoco es al azar. Y para los que dicen que esto es casualidad y un simple azar del destino, uno tiene que decirle a los científicos, porque son sobre todo los racionalistas que plantean estas visiones donde todo es casual, decirle: cuando se califica algo de casual, de accidental, en realidad, en la filosofía de la ciencia, estamos hablando de causas que se desconocen. Por lo tanto, de casual, querido Eduardo, de accidental, que 2 símbolos dentro de las dos de las 3 religiones monoteístas de la Tierra estén ardiendo al mismo tiempo. Vamos, Eduardo, creo que el capítulo recién comienza en este sentido. Quiero preguntar lo siguiente. Para la diégesis de nuestros días, ¿qué simboliza la Catedral de Notre Dame para el mundo católico? Para el mundo católico, la Catedral de Notre Dame tiene muchos significados. El primero y más importante de todos es que refleja la monumentalidad y el gran esplendor del Dios cristiano y, por cierto, también del lujo medieval de aquel año del siglo XII cuando se comenzó a construir. Ese es el primero simplemente de los significados de la Catedral de Notre Dame, el esplendor de Dios. También, antes de Notre Dame, todas las iglesias no tenían mayores vidrios, no tenían estos vitrós, por lo tanto eran lugares muy oscuros. Con la Catedral de Notre Dame se produce en el fondo una iluminación de los interiores que van a representar al mismo tiempo todo lo que va a ser el esplendor de la nueva ciudad del medioevo. Recordemos que Carlomagno, que es el gran fundador de la cultura occidental, muerto en el año 814, va a reunificar toda Europa de alguna forma y va a comenzar un gran esplendor, el nacimiento de Occidente. Bueno, ese nacimiento de Occidente va a tener y va a representarse en la construcción de las nuevas ciudades, cuyo centro eran las grandes catedrales o las iglesias. La Catedral de Notre Dame te simboliza también todo un mundo medieval, también de esplendor de este Occidente que nace, que giraba todo en torno de la campana de la iglesia. Es decir, de alguna forma, todos los movimientos
políticos, económicos, sociales, religiosos, tenían su centro en Notre Dame, a tal grado que para despertarse tocaban la campana de Notre Dame, para ir a comer la campana, para acostarse la campana. El símbolo de la campana de Notre Dame te muestra un mundo cristiano que giraba en torno a la administración y al poder de la Iglesia. Ahora bien, segundo en ese sentido, símbolo de la prosperidad medieval, símbolo de Dios, símbolo de la prosperidad medieval de Occidente, de una nueva cultura que nacía. Pero al mismo tiempo, uno tiene que recordar que Luis VII el Joven, rey de España, fue el que comenzó la construcción. Y comienza la construcción en el 1163 en plenas cruzadas. Y es Luis, el rey Luis el Joven, que va a liderar también y va a participar en la segunda cruzada para liberar supuestamente el Santo Sepulcro. Por lo tanto, otra significación de Notre Dame en este sentido, que va a ser también uno de los centros europeos del expansionismo occidental. ¿Y a qué me refiero esto? Es un centro, Notre Dame, donde se van a ir planificando las cruzadas. Es decir, no solamente tiene tal significación religiosa, sino que también tiene una significación política, militar, en cuanto que... La logística. Claro, acuérdate que las cruzadas las predicaban, las comandaban, pero también se predicaban. ¿Y se predicaban dónde? Adentro de la Catedral de Notre Dame. ¿Contra quiénes eran las cruzadas que se predicaron en esta iglesia? No solamente contra los musulmanes, sino que también contra los esclavos paganos no cristianos, contra los judíos, contra los cristianos ortodoxos, griegos y rusos, contra los mongoles, cátaros, husitas, valdenses, prusianos, lituanos y evidentemente cruzadas contra todos los enemigos del Papa, de la Iglesia. A través de nuestro hashtag DrFileMB estamos canalizando también las preguntas que ustedes nos están haciendo esta noche. De hecho, tenemos una que tiene que ver justamente a propósito de los símbolos de esta catedral, probablemente uno de los que más llama la atención y que más misterios quizás acarrea. Veamos la siguiente pregunta que nos llega a través del Twitter. Dice Jonathan Alvear: Doc, ¿cuál es la historia de las gárgolas protectoras de la catedral? Llama la atención que aquellas esculturas de aspecto demoníacas protejan un templo tan importante para el catolicismo. Saludos desde Melipilla, nos dice nuestro televidente Jonathan. Y ahí estamos viendo algunas imágenes de estas gárgolas que están en lo alto de Notre Dame y que son fácilmente visitables, o eran fácilmente visitables en su momento, porque la zona guiada de tours permitía llegar justamente hasta ellas y fotografiarlas incluso. Y lo sorprendente que también, bueno, es todas estas, lo que ocurre también, el incendio justo ocurrió cuando las gárgolas se habían retirado en esta restauración que se estaba haciendo. Misteriosamente no les pasó nada, pero la gárgola es viene de gargouille, precisamente un término francés antiguo. En lo concreto se ocupaban como desagües de la iglesia, claro, y eran, digamos, de ornato, para adornar, pero también tenían una representación simbólica como protectoras de la iglesia que estaba ahí. Y ahí vienen muchísimos, mira, algunos dicen que en realidad son protectoras de la iglesia, de las cosas malas que ocurren en la iglesia, porque no son muy bonitas que digamos, son más bien atemorizan. Por lo tanto, cuando uno ve las gárgolas, son símbolos de la protección de lo que haya al interior de la iglesia. Claro. Atemorizar a todos aquellos también que, bueno, no pudiesen estar muy de acuerdo con la iglesia. Bueno, momentito,
cuidado con entrar a la iglesia porque están las gárgolas protectoras. La lectura es que el diablo, también algunos estudiosos dicen que el diablo que representan a estas gárgolas están fuera del templo porque la gente de bien está dentro. Ahora, las gárgolas no están desde el comienzo del proyecto original de Notre Dame, son posteriores, como muy bien decía Dr. Fay, es un fin práctico que es además adornado, en una época donde lo práctico no era solamente poner un desagüe, sino que había que adornarlo y darle un afán decorativo. Por supuesto, recordemos que se construyó totalmente y se terminó en 182 años. Pasó por, mira, se terminó, digamos, la primera parte en el 1260 se termina. Es una catedral de estilo gótico, inspirada en la primera basílica de Saint-Denis, que era gótica, pero por cierto después con el rey Sol, el Luis XIV, le introdujo algunos cambios barrocos, por lo tanto se va a ir confeccionando como esto, con muchos detalles evidentemente, pero manifestando sobre todo la primera parte del esplendor de toda la cultura occidental centrada en la administración importantísima de la Iglesia. Y en este sentido, muy importante también como símbolo, porque la Catedral de Notre Dame refleja y simboliza la unión entre la religión católica y la política occidental, Eduardo y queridos amigos. Una unión entre religión y política que dura hasta este mismo día. Nunca se han separado. Y esto es tan importante, Eduardo, ¿por qué? Porque la unión entre la política europea y el Vaticano hoy día conforma y está conformando lo que se llama el proyecto global de la nueva Gran Europa. Es decir, un proyecto donde la Iglesia Católica deja de ser un proyecto universal y en realidad, Eduardo, se transforma, ya lo hemos dicho, en un proyecto netamente europeo. No es un proyecto de América del Sur por ningún motivo, Eduardo, y eso lo estamos conociendo hoy día. ¿Puedo agregar algo antes de seguir avanzando sobre las gárgolas que su creador, su autor, que es Victor Joseph Piaget, ha sido prácticamente olvidado en el tiempo? Y también solo un detalle más que se ha conocido a propósito de este incendio es que Víctor Hugo, el autor de la novela Nuestra Señora de Notre Dame, Nuestra Dama, que la novela del jorobado, Quasimodo, tuvo mucho que ver porque él participó también de un proceso de redecoración, de restauración de la catedral, a propósito del éxito que había tenido la obra sobre este jorobado que cuidaba el campanario de Notre Dame, y él fue uno de los precursores también, junto con Piaget, de poner estas gárgolas, porque algunos ya estaban generando algunas historias de la época del medioevo, cuando simplemente no estuvo. Muy importante. También centro de peregrinación. Por supuesto. En aquellos tiempos la gente peregrinaba a las catedrales. Había una ignorancia gigantesca, mucho más que ahora, evidentemente. Y la gente, para saber dónde se estaba, en qué mundo estábamos, de a dónde veníamos y hacia dónde íbamos, peregrinaban a la catedral de Notre Dame. Y claro, y ahí viene el problema de las gárgolas, porque claro, muchos peregrinaban durante meses para llegar a las catedrales, que decir la Catedral de Santiago de Compostela, las peregrinaciones que se hacían a ella. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando llegan? Claro, este hombre medieval, escolástico, ignorante, el primer impacto, bueno, son las puertas, los vitrales, pero las gárgolas, para que tengan, ojo, miedo de entrar, prudencia. No cualquiera de alguna forma puede entrar tan fácilmente a este mundo y a esta sabiduría que la concentraba Notre Dame. El miedo como factor de dominación, ¿le suena parecido? Cambiamos hoy día las gárgolas por otros artefactos. Quiero ir a otra pregunta, porque también se ha hablado mucho en estos días a propósito de la situación de Notre Dame, de las reliquias que escondía y que guardaba. ¿Qué reliquias realmente se mantenían en los muros de la Catedral de Notre Dame? Y que afortunadamente se salvaron. Y uno tiene que
decir esto porque es muy importante. La primera reliquia es parte de la corona de espinas de Jesús. Recordemos que la corona de espinas de Jesús sobre la pasión, en el momento de la pasión de Cristo, está atestiguada en Marcos, Mateos y Juan. En Lucas no está, ¿ya? ¿Qué es lo que representa? Representa la humillación y también la burla de Jesús contra Jesús del Imperio Romano y, por cierto, también, evidentemente, para infligirle dolor, bueno, a su cabeza. La historia de la reliquia que hay acá, uno tiene que decirlo con claridad, Eduardo, porque, mira, Notre Dame, mira, en términos muy concretos, esta reliquia que está ahí apareció y su primer, al menos, testimonio de una existencia en el siglo V, particularmente con el senador romano que se llamaba Paulino de Nola. Él fue el primero que habló, prácticamente más de 400 años después, de que se había encontrado aparentemente en Jerusalén la corona de espinas de Jesús. 400 años después. ¿Qué es lo que sucede después? Se trasladó en el siglo VII a la ciudad de Constantinopla debido a las invasiones persas. Y en el 1238, el rey Balduino II de Constantinopla, por problemas económicos, se la terminó vendiendo al rey de Francia, Luis XIV. ¿Es la que estamos viendo ahí en imagen? Es esa que estamos viendo en pantalla, que en el fondo lo único que queda son... Pues ahí estamos viendo un relicario. Es un relicario de vidrio, una circunferencia donde al interior hay un espino, pero no hay ninguna espina, por cierto, porque todas las espinas, bueno, pasaron y se repartieron. Dicho sea de paso, que antigénica lo que veíamos recién de la gente besando ahí, limpiaban con un pañito. Ahora, en la historia de esta reliquia, querido Eduardo y amigos, cuando la toma el rey Luis XIV, en aquel siglo XIII, va a mandar a construir la Santa Capilla ahí en la misma isla de Cité, donde está Notre Dame, para que se venerara este objeto. Después de la Revolución Francesa fue preservada afortunadamente, pasó a la Biblioteca Nacional de Francia y después a Notre Dame. Pero, ojo, no tiene ninguna espina y en total, mira, hay en la cristiandad unas 700 espinas. 130 espinas están en Italia y el resto de espinas están, digamos, esparcidas por toda la cristiandad. Hay dos en la Basílica de San Pedro en Roma, una en la Catedral de Barcelona, por cierto, otra en el Escorial, pero así es la historia de esta reliquia que habría aparecido milagrosamente más de 400 años después de, bueno, la crucifixión de Jesús. Y se salvó de este incendio de esta semana. Hay una segunda reliquia, Eduardo. Permítame un segundo, doctor Fabio, que estamos haciendo una revisión de los secretos que se esconden en los muros de Notre Dame. Todo lo que ha quedado al descubierto tras el incendio, pero especialmente las verdades y las mentiras que se han dado a conocer a propósito de esta situación que, por cierto, conmueve a gran parte del mundo. ¿Cuáles son las verdades que hay detrás, las mentiras, lo que decíamos al comienzo, la situación que se había dado a conocer de una cuartilla de Nostradamus, que es descartada por Dr. Fine, lo que pasa con las reliquias como esta corona de espina, hay más de 700 en el mundo, no hay ninguna espina en ese relicario, apareció 400 años después. Los niveles de veracidad que podrían existir. El rol de las gárgolas en la construcción de esta catedral, que en algún momento también fue un centro no solamente religioso, sino que también político, donde se empezaron a desarrollar o intelectualmente a desarrollar algunas de las cruzadas. De eso es lo que estamos hablando esta noche junto a Dr. Fine. La segunda reliquia
que se salvó a este incendio fue un fragmento de la cruz de 24 centímetros. Y nuevamente, este fragmento de la cruz, conservado para la veneración del cristiano... que vemos ahí en imagen. Efectivamente, también apareció en el siglo V. Después, bueno, se conservó en lo que se llaman, bueno, esas cajas que se llaman estaurotecas. Y por lo tanto hoy día hay muchísimos fragmentos, pero siempre vale la pena. ¿Qué es lo que sucedió, queridos amigos, también? Cuando Constantino el Grande asume el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, evidentemente en el siglo V, en el 400, comenzaron a aparecer milagrosamente las reliquias. Y 1000 años después ya era un escándalo el mercadeo de reliquias. ¿Por qué digo esto? Porque reformadores como John Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero y el mismo Calvino, Juan Calvino, reclamaron y criticaron el mercadeo de reliquias de la Iglesia Católica. Y me permito leer un breve fragmento de un tratado de reliquias de Juan Calvino que habla precisamente de estos fragmentos de la cruz y dice lo siguiente: si quisiéramos recoger todo lo que se ha encontrado de la cruz de Cristo, habría suficiente para cargar un gran barco. El Evangelio atestigua que la cruz podía soportar a un hombre. Qué desfachatez llenar la tierra de tal cantidad de fragmentos de madera que 300 hombres no podrían transportarlos. Por lo tanto, a partir de esta situación, el mercadeo de reliquias. Ahora, ¿y qué decir de las astillas de la cruz de Cristo? Hasta acá en Chile llegaron. Astillas. Pues, astillas. Pero se salvó esa reliquia que está ahí. Hay una tercera reliquia. Antes de eso, porque veo que a través del hashtag DrFaLMB mucha gente pregunta ¿por qué están esas reliquias, 3 que estamos revisando, la tercera ya viene, ¿por qué están en la Catedral de Notre Dame y no están en el Vaticano, en el Museo Vaticano o en algún otro lugar? ¿Por qué están dentro de una catedral? Ojo, lo que sucede es que, bueno, la catedral tiene estas 3 reliquias, pero por ejemplo fragmentos de los espinos también están en muchísimas otras iglesias y catedrales. Fragmentos de la cruz de Cristo hay por todas partes también. Lo que estamos contando es un poquito la historia de estos reliquias que se salvaron en el incendio. Y evidentemente decir que también en Notre Dame existe un clavo de Cristo de 9 centímetros, clavo de la crucifixión. La historia de este clavo tiene relación precisamente con Carlomagno, el gran, de alguna forma, creador de la cultura occidental. Y aquí lo estamos viendo. Según la historia, el patriarca de Jerusalén le entregó al emperador Carlomagno en el 799, 15 años antes de su muerte, esa reliquia que era supuestamente el clavo. Y después, uno de los sucesores de Carlomagno, que se llama Carlos el Calvo, lo dejó en la Basílica Saint-Denis para la veneración de los fieles durante muchísimo tiempo. Con la Revolución Francesa, afortunadamente la lograron preservar y con el paso del tiempo, en 1824, volvería a Notre Dame, donde se están al menos estas 3 reliquias que estamos conociendo. Pero no solamente eso, porque sabrán ustedes que la aguja, que es la parte que colapsó tras el incendio, en la parte superior tenía un gallo, los galos, una señal muy arraigada a la cultura francesa, y se había dado por perdida y quizás se pensó que había desaparecido junto con el incendio. Pero afortunadamente fue encontrada. Ahí vemos la fotografía justamente de este gallo que estaba ahí en la aguja y que pocos sabían contenía 3 reliquias más. Dentro de su forma tenía 3 reliquias. Estas eran, cuando se confirmó la aparición de esto, una espina de la Santa Corona,
una reliquia de Saint-Denis y también otra de Saint-Genève. 3 reliquias más que podemos sumar a esta lista de reliquias que estaban misteriosamente ocultas dentro de este gallo que, insistimos, coronaba la aguja, que era la parte más alta de la zona que fue consumida por el fuego. Eduardo, las historias están más o menos ahí, pero hay una pregunta del millón. Apuesto que es la misma que le quiero plantear yo. Puede ser. En la Biblia se habla mucho de cómo los cristianos eran castigados por una devoción a las imágenes, a las figuras. Y aquí vemos, y veíamos en la imagen recién, devoción a un trozo de madera del cual desconocemos realmente su historia. Asumimos que era parte de la cruz, pero si todas las que hay harían un barco, no harían una cruz. Asumimos que ese trozo de rama era la corona de espinas y los cristianos van y lo besan y hacen procesión. El factor de fe que enceguece también muchas veces a los devotos y que terminan rindiéndole culto a un trozo de nada. Eduardo, la pregunta de alguna forma que me estás planteando es, ¿son auténticas estas reliquias? Es una pregunta clave que tú la dejas en la mesa y uno tiene que decirlo, queridos amigos. Es muy probable y posible que estas reliquias que se salvaron al incendio de esta semana en Notre Dame no sean auténticas, sino que sean reliquias de tercer orden. ¿Y por qué? Primera cuestión, uno tiene que recordar lo que fue la destrucción de Jerusalén del año 70 por el Imperio Romano, liderado por el emperador Tito. Lo que estamos hablando primero, 70 años después, los romanos destruyen Jerusalén en lo que se llama la Gran Tribulación Histórica. Eso es la tribulación, el gran padecimiento real, histórico que vivieron los judíos. 70 años después también, donde Jesús, acuérdate, los crucificaron. Entonces, primer elemento para decir que es poco probable que hayan sido las legítimas cosas. Después, uno no tiene que olvidar la persecución contra los cristianos que comenzó el día después de la crucifixión. Entonces, decir que son las verdaderas cuesta muchísimo. Los 3 primeros siglos, más de 325 años perseguidos y de repente aparecen las reliquias. Y el tercer elemento fundamental para sostener que en realidad es poco posible que sean las originales, las genuinas, las auténticas, es recordar las invasiones islámicas y musulmanes, no solamente a Jerusalén, como por ejemplo en el siglo XII Saladino, sino que también las invasiones a Bizancio, después Constantinopla, Bizancio, actual Estambul, por todo lo que fueron los turcos otomanos en el siglo XV. Entonces, después de todos estos acontecimientos bélicos que se hayan salvado estas reliquias, es muy poco probable. Por lo tanto, estamos hablando de reliquias de un segundo y tercer orden. Le agregaría algo más, doctor Fay. Recordemos que durante el nazismo, que también tenía mucho interés ellos en todas estas cosas que podían ser mágicas, poderosas, místicas, probablemente podrían haberle echado mano a estas reliquias si es que hubiesen tenido alguna certeza de que fueran reales, ¿no? De que fueran reales. Pero por eso mismo, el mercadeo de reliquias va a comenzar realmente en el siglo V. Y después de todos estos acontecimientos, no calzan en realidad para decir que son las auténticas corona de espinas, 21 centímetros la corona de espinas, el clavo no calza muy bien por estos argumentos que yo he puesto en la mesa, pero aquí viene una pregunta que es relevante también para el cristiano, porque ¿qué valor tienen entonces estos objetos? ¿Simbólicos? Simbólicos. ¿Qué valor tienen? Y aquí es la pregunta y uno la tiene que dividir en el valor para los cristianos de corazón limpio y el valor que tienen para los árboles que no dan frutos. Eso le iba a decir.
El valor para los cristianos de corazón limpio de estas reliquias que estamos hablando es un valor inherente a la veneración y no al objeto propiamente tal. A lo es que decir, representarían. Efectivamente, es decir, El momento, el lugar. ver este clavo, que no es el auténtico, en realidad al cristiano de corazón limpio, está venerando el recuerdo histórico del acontecimiento de la presencia de Jesús en la tierra, Que recordaremos mañana. que recordaremos mañana. Entonces, no se están fijando, es simplemente un recuerdo de un hecho histórico. No es la figura de yeso, es lo que representa la figura de yeso, como se ha dicho en tantas otras oportunidades, cuando la gente le siente una devoción especial a una imagen. Porque dicho eso, yo sin ser cristiano estuve ahí, vi estas reliquias que estaban ahí y uno, insisto, igual se estremece un poco porque uno dice, ¿y si fuera verdad? Ahora, Es como son un muy hecho, antiguas, Eduardo. Es como cuando uno ve un cuadro en un museo que has visto desde niño. Algo te genera un impacto, un golpe, un choque emocional. Porque son muy antiguas también. Tienen siglos y siglos, pero no son las legítimas ni las genuinas. Entonces, para el cristiano de corazón limpio, en realidad, la reliquia es la expresión de un hecho histórico que le recuerda, pero no está venerando el objeto en sí. Ahora bien, con el mercadeo de reliquias que ha habido, está también la otra posición, Eduardo, con la cual los reformadores protestaron, que es fundamentalmente esa parte del creyente cristiano fanático, árboles que no dan fruto, que es la gran mayoría, Eduardo, que comienzan a venerar y a tener una devoción no por el recuerdo, que es el gran mensaje, sino que por el objeto en sí. Comienza a venerar el fetiche, se vuelven idolátricos en ese sentido. Y al mismo tiempo uno puede hablar en ese sentido de una fe infantil. La fe no está en ningún objeto material. Jesús y todos los grandes profetas enseñaron sabiduría, y la sabiduría no está en un objeto. Los objetos pueden recordar. Y más aún, cuando estos cristianos, árboles que no dan fruto, toman las reliquias y las elevan engañando a la gente, diciendo que son las reales, uno puede ver detrás también todo lo que es la influencia de una jerarquía eclesiástica corrupta y evidentemente desprendida del verdadero mensaje de Jesús, como lo sabemos hoy día, y tú hiciste una tremenda entrevista el lunes con Friedrich Martel, que es parte de eso. Sí, pues terminan convirtiendo entonces estas reliquias en becerros de oro, como dice el mismo relato bíblico. Estamos hablando de Notre Dame esta noche, estamos esperando también, hay muchas preguntas que tratamos de canalizar a través del hashtag DrFileMB respecto a los secretos, los verdaderos secretos de Notre Dame, y sacando también ese exceso de información que muchas veces busca una visión más sensacionalista, como lo de Nostradamus, pero que no tiene un peso real. Las reliquias es lo que estamos observando. Había más reliquias, también se hablaba de un trozo de piedra que correspondería al Santo Sepulcro. Habían otros, guardaba tesoros, porque la catedral en sí misma es también un museo vivo, ¿no?, de la historia de la cristiandad, de Occidente, y también de todas las filosofías que han marcado estos 900 años de historia. El mismo techo que se quemó tenía como 1000 años de antigüedad, por lo tanto estamos viendo esa situación. Ahora bien, recordar en este sentido de las reliquias que, bueno, que Notre Dame como símbolo es un símbolo muy importante, porque tomando las reliquias, viendo lo que significa la catedral en su aspecto de aporte arquitectónico,
es un testimonio, por cierto, de la vida del pueblo del Dios católico. Ahí está el testimonio grabado en piedra de todas las historias que ocurrieron. Es un testimonio de la historia y, por cierto, también el resplandor para los creyentes de la caridad cristiana y de su ferviente esperanza. Eso es Notre Dame en todo su conjunto arquitectónico, histórico y también con el aporte de las reliquias, Eduardo. Notre Dame es un sitio de historia, como acaba de decir el Dr. File. Y justamente quiero preguntar por un protagonista de la historia cuya consagración literalmente se ve ahí, en esos pasillos, en esos rincones, cuando él también toma decisiones y le quita la corona al Papa y decide autoproclamarse, cuando él es quien le entrega la corona a Josefina. ¿Por qué es tan simbólica la Catedral de Notre Dame en el contexto de la autocoronación de Napoleón? La autocoronación de Napoleón Bonaparte al interior de la Catedral de Notre Dame, secundado evidentemente por el Papa de la época, es muy simbólica e importante, porque representa que el poder de la corona para gobernar no está dado por Dios, sino que por la voluntad del pueblo francés, que es el soberano después de la Revolución Francesa. Muy importante ese símbolo. Sí, es decir, cuando toma la corona, no, primero es el pueblo, la voluntad del pueblo. Hijos de la revolución. Hijos de la revolución. Y después está el Papa de la época, evidentemente Pío VII, que va a bendecir su autocoronación. Ahora bien, tú diste un detalle que me permite un poquito rectificarlo, por favor, porque se habla mucho que en realidad el Papa lo iba a coronar y que Napoleón le quitó la corona. Y eso no es lo correcto. ¿Ya? Estaba establecido en protocolo cómo iba a ser esto. Es decir, así fue, y todo lo demás está la eterna lucha en que ¿quién tiene más poder? ¿El Papa o el Rey? ¿El Papa o el César? Y en este caso, evidentemente, quien tiene el gran poder dentro de esta unión simbolizada por Notre Dame, que es la unión entre la política y la religión, pero en realidad, en este caso, el poder lo tiene la voluntad del pueblo desde la Revolución Francesa y con Napoleón autocoronándose. Hay una imagen de un cuadro que la vamos a compartir con todos ustedes en este minuto, que es un cuadro de grandes dimensiones, que es el que estamos viendo ahí, que es maravilloso de verlo en vivo. Se llama La Consagración, es una pintura de Jean-Louis David, pintor oficial de Napoleón Bonaparte. Fue realizado entre 1805 y 1808, es de 629 por 979 centímetros, es muy grande. Se conserva en el Museo del Louvre y sin embargo hay una copia en Palacio de Versalles, que es posterior y que muestra justamente el momento en que Napoleón, a quien vemos ahí con la corona, está coronando a Josefina. Y como muy bien decía, tiene Dr. File tiene una cosa bien interesante este cuadro. Cuando uno lo ve en vivo y lee la historia, es un cuadro fantástico, que entre los asistentes él hizo pintar a Julio César, porque era justamente esa la sensación de ser un heredero de una casta. Y también recordar lo que simboliza esto, porque con la autocoronación de Napoleón se acaba una tradición de la Casa de Borbón, que es una rama de los Capetos. Los Capetos es la dinastía francesa más antigua de todas. Y sin embargo, por eso la Revolución Francesa es muy importante, y lo que van a significar evidentemente las guerras napoleónicas, que comienzan en el 1799, se extienden hasta el 1815, guerras napoleónicas que van a instaurar en toda Europa e incluso América
los nuevos conceptos de la República, de un nuevo orden cultural y social. El poder soberano radica en el pueblo, división de poderes, Estado laico, libertad de culto, educación centralizada, creación de la Academia de Ciencias ya en aquel siglo. Aquí no las inauguraron, por cierto. La abolición de la monarquía divina, el sufragio universal, abolición del feudalismo y de la servidumbre, de alguna forma representados en la autocoronación de Napoleón Bonaparte el 2 de diciembre de 1802 en la Catedral de Notre Dame. Frente al Papa Pío VII. La Catedral de Notre Dame, nuevamente como testigo de un hecho histórico. ¿Es verdad, doctor File, que el último caballero templario fue quemado en el frontis de la Catedral de Notre Dame? Eduardo, con esta pregunta nos vamos a meter en la historia oculta de Notre Dame, en la historia esotérica en ese sentido, que nos va a sorprender. Pero efectivamente, Jacques de Molay fue quemado, particularmente el 18 de marzo de 1314, frente a la Catedral de Notre Dame. También la Catedral de Notre Dame sirvió para que la Inquisición hiciera de las suyas, obviamente. Y cuando nosotros hablamos de la quema de Jacques de Molay, estamos hablando del último caballero de la Orden del Temple. Muy relevante para lo que viene y lo que les voy a contar, queridos amigos, que incluso tiene relación con Julian Assange, querido Eduardo. Perdón, para no perderme. La historia de Notre Dame y la muerte de este último caballero templario quemado, ¿tiene un correlato que nos va a llevar a Julian Assange? Sí, Eduardo. Perfecto, ya. ¿Ok? Me preparo para ello entonces. Prepárese para eso, pero así en la historia, y así en la historia oculta. Hemos visto durante un rato la historia con un ojo, a la historia más superficial. Vámonos entonces a la historia oculta. Porque Jacques de Molay, el último caballero templario de la Orden del Temple, quemado frente a Notre Dame, y hay que decir lo siguiente, antes de entrar. Bueno, es muy posible y probable también que como recibió también ciertos castigos, el manto sagrado, eso, la sábana santa de Turín. Yo recordaba cuando lo revisamos acá que teníamos una copia de aquel y apareció el nombre de Jacques de Molay en ese episodio. Es posible, Eduardo, que la persona que aparece en la sábana santa sea Jacques de Molay, de alguna forma crucificado para acallar. Bueno, crucificado primero y después quemado para acallar el secreto de los templarios que uno tiene que conocer, que nos remonta evidentemente a un episodio muy relevante, Eduardo, porque, mira, el último fue Jacques de Molay, pero el primero de esta línea que va a conservar el secreto se llama particularmente Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon lideró la primera cruzada contra el santo, para liberar el Santo Sepulcro. Si todo esto es así, Godofredo de Bouillon fue el último heredero de la dinastía merovingia francesa, que sería la heredera de la sangre real de Jesús. Los merovingios. Los merovingios. Cuando llega Godofredo de Bouillon a Jerusalén, él va primero a fundar la orden del priorato de Sion y después va a crear, no públicamente, precisamente la orden de los caballeros templarios. Años después van a llegar a ese lugar Hugo de Payens, particularmente en 1118, Hugo de Payens con otros 8 caballeros llegan a Jerusalén y van a fundar la Orden de los Caballeros Templarios
que durante 9 años ellos van a estar, ¿dónde van a estar? Fíjate bien, van a estar precisamente en la mezquita Al-Aqsa, la que se quemó el mismo día. la que se quemó el mismo día, porque esa mezquita, según lo que uno sabe, está construido sobre el templo de Salomón. Durante 9 años, estos caballeros liderados por Hugo de Payens, herederos de alguna forma de la tradición de Godofredo de Bouillon merovingia, van a estar escarbando los secretos del templo de Salomón, buscando los tesoros, y si esto es así, ellos descubrieron no solamente algunas reliquias antiguas, sino que el Santo Grial. Y cuando uno habla de eso, bueno, se lo llevaron, todo este conocimiento se lo llevaron a Europa, se transformaron en la orden más poderosa de todas. En su momento dado, tenían un poder que era en realidad el conocimiento, evidentemente que no le iba a gustar a la iglesia, de la tradición que la sangre real, el Santo Grial, no es solamente la copa de la última cena, sino que es la sangre real de Jesucristo y María Magdalena, que en realidad se amaron. Ese secreto, si uno se remonta, bueno, habría emigrado con María Magdalena hasta Inglaterra, después pasado a Francia, después durante toda la extensión de Francia, de la Francia merovingia, se va a comenzar a crecer una gran cultura donde la mujer tiene mucha más igualdad, que va a ser en el sur de Francia con los cátaros. Ellos guardaban la tradición, y de los cátaros, el último de alguna forma de la dinastía merovingia, evidente va a ser Godofredo de Bouillon. ¿Qué es lo que sucede aquí, querido Eduardo? Y es donde uno se tiene que remontar. Si todo esto es así, Jacques de Molay fue el último que preservó el gran secreto de la unión de Jesús y María Magdalena, y fue quemado por la curia romana, la curia francesa, la curia de la iglesia, que no estaba que más bien dicho, estaba dispuesta a sepultar esta verdad que hoy día nosotros conocemos. Ahora bien, ¿qué es lo que viene ahora? Porque Jacques de Molay, poco antes de morir, dijo unas palabras, querido Eduardo, y que son las palabras claves para entender la situación de Julian Assange y todo este conflicto, porque nosotros estamos hablando de un conflicto entre una doctrina triunfante que fue la de la Iglesia Católica de Roma, de la curia y también del Código Gay, y la doctrina secreta de los caballeros templarios, Eduardo, que tiene algo muy importante que decir. Jacques de Molay, el caballero que fue quemado frente a Notre Dame, sus últimas palabras, ¿de qué manera se coordinan con lo que hemos sido testigos nosotros en estos días, con el hombre que está viendo usted en pantalla, Julian Assange? ¿De qué manera vamos a cerrar este círculo en la historia que nos está relatando Dr. File? Un círculo que ya cerró una pequeña historia con la mezquita de Aqsa, que se quemó el mismo día, que también están relacionadas en los confines de la historia. Al regreso de la pausa, todos los secretos acá en Mentiras Verdaderas.
y esta historia que nos puede revincular el incendio, la muerte del último de los caballeros templarios y Julian Assange. Y dentro del contexto de la historia oculta, Eduardo, por supuesto, que es donde estamos hoy día, y retomando y decir lo siguiente. Poco antes de que Jacques de Molay fuera quemado frente a la Catedral de Notre Dame el 18 de marzo del año 1314, él pronunció sus últimas palabras, Eduardo, antes de morir y llevarse consigo el gran secreto de la descendencia de Jesús y María Magdalena. Que estaba en el Santo Grial representado. Y que la llevaban los caballeros templarios, el priorato de Sion, uno de sus representantes, Leonardo da Vinci, pero él, poco antes de ser quemado, pronunció las siguientes palabras, queridos amigos: Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que en verdad todos aquellos que nos son contrarios por nosotros van a sufrir. Clemente II y también tú, Felipe IV, traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios, a ti, Clemente, antes de 40 días y a ti, Felipe, dentro de este año. Los dos murieron en las fechas declaradas por Jacques de Molay después de ser quemado. Pero aquí está el punto. Ese día, los caballeros templarios perdieron. Perdió y se sepultó la tradición, Eduardo, para siempre. La tradición de la sangre real. Sin embargo, los maestros secretos de los caballeros templarios lograron sobrevivir a este acontecimiento y a la persecución de los caballeros templarios. Y si esta historia oculta es la correcta, Eduardo, debieron pasar 700 años para que el año 2012 Julian Assange revelara los Batilix, que se llaman. Dr. File, esta historia que tiene casi 1000 años, desde el comienzo de la construcción de este templo, la Catedral de Notre Dame, que tiene historias secretas, ocultas, que tiene reliquias que al parecer no lo son, y que tiene este último giro, ¿de qué manera efectivamente se vincula las palabras del último caballero templario, la historia de la Catedral de Notre Dame y lo que estamos siendo testigos nosotros con la persecución a Julian Assange? Si la historia oculta es la correcta, queridos amigos, los caballeros templarios que lograron sobrevivir, los llamados maestros secretos, después de 700 años, se vengaron de la Iglesia Católica el año 2012, particularmente con dos cosas: con todo lo que fue la desclasificación de los Batilix, que se llaman, divulgados precisamente por Julian Assange, y que devastaron toda una época y toda una creencia sobre la Iglesia Católica que nunca más se ha logrado reponer. Y también lo que son las cartas secretas de Benedicto XVI, querido Eduardo. Estas revelaciones ocurrieron en el año 2012 y si esto es así, habría sido, querido Eduardo, la venganza de los caballeros templarios. ¿Cómo se...
La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.